Todo lo que debes saber sobre el husky siberiano. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre una raza que tiene muchos fanáticos gracias a su belleza e inteligencia. Se trata del husky siberiano. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. El husky siberiano es una raza de perro de trabajo originaria del norte de Siberia, en Chukotka, Rusia. Este perro fue creado por la tribu Chukchi como perro de trabajo para tirar de los trineos a través de largas distancias durante sus partidas de caza, sirviendo así como vehículo de transporte rápido para las presas de la vuelta al poblado. Al contrario de lo que narra la creencia popular, esta raza jamás tuvo una función de perro pastor, ya que el pueblo Chukchi originalmente no mantenía ganado propio. Debido a las condiciones climáticas de sus tierras natales, su pelaje no solo les servía como protección propia ante tan bajas temperaturas, sino que también les brindó un lugar dentro de las tiendas de la tribu, ayudando a mantener calientes a los niños durante la noche. Por ello, el perro Chukchi, como era conocido originalmente, era muy apreciado también, e incluso gratamente reconocido por otras tribus, por su aportación al núcleo familiar, a pesar de ser realmente un perro de trabajo activo. Desde su importación a tierras estadounidenses a principios del siglo XX, podemos encontrar esta raza en cualquier parte del mundo. El pueblo Chukchi se distingue en dos tipos: los nómadas y los sedentarios. El husky siberiano vio la luz entre estos últimos, generalmente asentados a las costas del mar de Bering, en el Ártico. Por ello, debido a su condición sedentaria, los Chukchi se vieron obligados a criar perros que no solo pudieran recorrer largas distancias para acompañar a los hombres en sus partidas de caza y abastecimiento de alimentos, sino que también lo hicieran de la manera más energéticamente sostenible posible, para no terminar agotados, pues el objetivo final era hacer de vehículo de transporte para llevar la carga de los alimentos de vuelta a sus asentamientos. El origen genético de esta raza es aún incierto. Sin embargo, las evidencias apuntan a la posibilidad de un cruce entre perros de tipo chacal y perros de tiro, importados de tribus cercanas como los Koryak y los Kamchadal, que en algún momento pudieron ser cruzados con lobos árticos locales, en un intento de añadir ciertos rasgos estructurales y adaptativos al entorno, útiles para el perro de trabajo que tenían en mente. Y estudios arqueológicos recientes parecen apoyar esta teoría en parte. Análisis de ADN de restos hallados en Siberia revelan que estamos ante una de las razas más antiguas de perros en el mundo, llegando incluso a dataciones que nos revelan alrededor de 15.000 años de antigüedad. Sin embargo, también fueron prácticamente extinguidos hasta en dos ocasiones. La primera ocasión, durante las guerras de conquista por parte del Imperio Ruso a las tierras siberianas, durante el siglo XVIII, y la segunda ocasión, tras las primeras importaciones a Alaska, debido al cruce con perros locales en busca de la creación del perro perfecto de carreras. Debido a esto, la pureza del husky siberiano ha tenido que ser recuperada genéticamente, hasta en dos ocasiones, y es imposible saber cómo eran exactamente en sus orígenes. Sin embargo, podemos comprobar que al menos el perro criado en la actualidad es el más similar a las primeras importaciones que se realizaron desde Siberia a Estados Unidos, gracias a la ya existente fotografía en aquel entonces. Fueron llevados a Alaska en el año 1904 y continuamente durante 2 décadas debido a la fiebre del oro. Fueron empleados para tirar de trineos y especialmente para la carrera All Alaska Sweepstakes, que comprendía 657 kilómetros desde Nome hasta Candle, ida y vuelta. De menor tamaño, más rápidos y mayor resistencia que los perros comunes, entre 45 y 54 kilos, usados en general, los siberianos inmediatamente dominaron la carrera. En aquella época, las hembras que nacían eran sacrificadas al nacer y únicamente conseguían sobrevivir aquellas que presentaban una gran vitalidad, ya que eran utilizadas para la reproducción. Los machos que nacían también tenían que pasar una prueba de aptitud, corriendo la misma suerte que las hembras, ya que los Chukchi eran muy estrictos. Los elegidos, en cambio, eran tratados de forma excepcional, con los mejores cuidados y la mejor alimentación. En enero de 1925,
a menos 30 grados centígrados en Estados Unidos, una epidemia de difteria asestó un duro golpe a la ciudad de Nome, en Alaska. Allí, el suero era insuficiente para atender a todos los afectados, y una gran tormenta impedía el despegue del avión que contenía la medicina, pero dos huskies, llamados Valto, Togo y todos sus compañeros, atravesaron el estrecho de Bering y llevaron el suero necesario. La hazaña duró 127 horas, más de 5 días. En la actualidad, muchos de los Siberian Husky registrados en América del Norte son descendientes de los primeros perros importados desde Siberia en 1930. El origen de domesticación es desconocido. Características: es un perro de tamaño mediano y peso ligero. A pesar de lo que su apariencia pueda suscitar, casi toda la envergadura del husky siberiano es, de hecho, puramente pelo. Creado para sobrevivir en temperaturas debajo del punto de congelación, el husky siberiano posee un pelaje denso y grueso, bien pegado al cuerpo, nunca largo. Esta característica, conocida como woolly husky, es una mutación genética negativa. Como muchas otras razas con mantos de doble capa, y debido a que incluso en Siberia también existen temperaturas estivales que superan los 24 grados centígrados, es capaz de modificar drásticamente su pelaje, según la época del año o temperatura general del lugar en el que viva, realizando dos grandes mudas de lana que cubre toda su piel bajo el pelo primario, hasta 2 veces al año, generalmente en primavera para encarar el verano y de nuevo en otoño para prepararse para el invierno. Colores: más allá del gran conocido manto blanco y negro, la realidad es que estamos ante una de las razas con mayor diversidad en lo que a coloración del manto se refiere, pudiendo ir desde el blanco puro hasta el negro sólido, aunque es cierto que casi siempre suele haber alguna pequeña marca blanca en algún punto del manto, pasando por los colores como el gris, el plata, el rojo, el arena, el pinto, el sable y el agouti o chinchilla. Ojos: pueden tener los ojos de color marrón, ámbar rojo o azul. Es posible encontrar ejemplares en los cuales los ojos sean de diferente color, fenómeno conocido como heterocromía, pudiendo implicar esto en un ojo de cada color o incluso un mismo ojo de 2 colores diferentes, marble eye. Temperamento: el husky siberiano puede establecer una relación estrecha con los niños. El husky ha sido descrito como representante del comportamiento del ancestro del perro, el lobo, ya que muestra una comunicación muy primitiva. Si el perro se educa y se socializa adecuadamente desde que es joven, preferentemente cachorro, será un maravilloso perro familiar, ya que son muy cariñosos con las personas y sienten una especial devoción por los más pequeños de la casa, y son muy especiales. Una clase de entrenamiento de obediencia diaria de 15 minutos será muy útil. No necesitan capacitación constante y les va bien con el adiestramiento canino de refuerzo positivo. Es conocido por aullar o emitir una especie de gruñido y vocalizaciones en lugar de ladrar, lo cual no significa que no sean capaces de ello, y de hecho, muchos utilizarán el ladrido como reclamo de atención en estados de excitación. El husky siberiano es un perro con un marcado instinto de manada, por lo que no será un perro recomendable si vas a pasar largos periodos solo mientras trabajamos, ya que acusan gravemente la soledad y pueden desarrollar ansiedad por separación fácilmente. Se trata de un perro activo, por lo que es primordial llevar un estilo de vida activo que pueda cubrir sus necesidades más básicas. Esto no implica necesariamente un estilo de vida deportivo, pero sí alguien dispuesto a dar grandes caminatas por la naturaleza. Se trata de un perro que precisa una gran estimulación mental, por lo que será conveniente realizar ejercicios y juegos de olfato o resolución de problemas con él de manera diaria, si queremos mantenerlo feliz, en especial si no queremos toparnos con un perro destructor por aburrimiento o falta de estímulos. Mitos. Existen creencias erróneas sobre su comportamiento y educación, como por ejemplo, que se trata de un perro dominante o testarudo. El husky siberiano fue creado para tener una capacidad de tomar decisiones ante posibles peligros bajo la nieve o el hielo, por lo cual tiene una capacidad de decisión propia muy elevada, al contrario de otras razas mucho más serviciales, por lo que no es una cuestión de testarudez, sino más bien que el perro no hará nada si no obtiene algo que verdaderamente le interese o le motive a cambio. El husky siberiano, si ha sido correctamente criado por manos profesionales, es decir, teniendo en cuenta también el carácter de sus progenitores, se trata de una de las razas más sociables que existen,
llegando en muchos casos a ser incluso hipersociables, características que lo hacen malos guardianes. Alimentación. El husky come de todo, carne y huesos carnosos de cualquier tipo, pescado, fruta y verduras. Las necesidades alimenticias varían según el tamaño y el sexo. En los machos, en ración de mantenimiento, van desde 1250 hasta 1500 kilocalorías diarias, y en las hembras desde 1050 hasta 1350. En general, entre un 2 y un 3% de su peso ideal. Siempre dependerá del nivel de actividad diaria al que esté sometido el perro. El suministro de complejos minerales y vitamínicos en determinados estados fisiológicos, cachorros, estado de gestación, lactancia, es de extrema importancia para un normal desarrollo físico. Hay que complementar la dieta con aceites vegetales ricos en ácidos grasos saturados. Tanto las vitaminas como los minerales, los aceites vegetales y todos los componentes alimenticios no deben suministrarse nunca en dosis excesivas. Se trata de perros especialmente selectivos, por lo que generalmente suelen cansarse rápido de dietas basadas en pienso, llegándose incluso a negar a comer. Una gran alternativa para que coman correctamente es ofrecerles dieta natural, dieta BARF, que por supuesto deberá ser correctamente guiada por un veterinario nutricionista o nutricionista animal. Hoy en día podemos encontrar una gran bibliografía sobre alimentación natural canina en el mercado, que puede servirnos como guía para iniciarnos y adquirir conocimientos básicos. Una curiosidad importante a tener en cuenta a la hora de alimentar a un Siberian Husky es que su dieta original, excesivamente alta en zinc, reno, caribú, foca, ballena, pescado azul, desarrollaron un mecanismo de absorción disminuido del zinc, lo cual se traduce a día de hoy en perros con tendencias a unos niveles de zinc excesivamente bajos, ya que sus dietas actuales no son tan altamente ricas en este mineral como lo eran originalmente, por lo que es conveniente realizar analíticas anuales específicas de zinc y, si es preciso, suministrar una suplementación para elevar los niveles. La carencia del zinc en su alimentación puede provocar un manto opaco y sin vida, además de queratosis seborreica y una pérdida muy sustancial de pelo, y por consecuencia de la protección de su piel. Niveles extremadamente bajos de zinc pueden afectar a la vista y al cerebro de manera permanente y causar convulsiones. Salud. Los huskies siberianos generalmente son perros que gozan de buena salud, viviendo entre 10 y 14 años. Sin embargo, entre los problemas de salud más frecuentes que se hallan en la raza se encuentran cataratas, glaucoma, atrofia progresiva de retina, displasia de cadera, displasia de codo, dermatosis reactiva al zinc, deficiencia de zinc, epilepsia, especialmente en líneas con un elevado nivel de consanguinidad, y criptorquidia, con una incidencia del 15% en toda la población registrada de la raza, la más elevada de todos los cánidos. Esta raza necesita una dieta de buena calidad, con altos niveles de proteínas y grasa, especialmente si van a ser usados para competencias de trineos. Son perros muy eficientes y consumen menos comida que otros perros de similar tamaño y actividad física. Su dieta debe ser ajustada a nivel de su actividad física y trabajo. La obesidad puede ser un problema si no se desarrolla el mismo nivel de actividad al que corresponde su dieta. Si la dieta no es adecuada, también provoca complicaciones intestinales, que darán como resultado pérdida de apetito e infecciones. Esto sería todo por hoy. Si te gustó nuestro video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. También, si deseas, puedes dejar tus comentarios. Por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.